Great Malthouse, 29 de abril de 1950. Lo que tenemos que observar en nosotros mismos. Hemos hablado la última vez de los muchos significados del primer choque consciente que permite al hombre no reaccionar más mecánicamente a la vida, sino tener una reacción más consciente contra lo que le sucede. Nos hemos referido a querer lo que tenemos que hacer. Hablaremos ahora acerca de lo que tenemos que observar y apartarnos. Alguien me dijo recientemente, comprendo que tenemos que observarnos a nosotros mismos, pero ¿por qué? El objeto de la autoobservación es observarse a sí mismo según enseña el trabajo y hacerlo desde este ángulo. Las gentes siempre imaginan que ya se observan a sí mismas. Lo oímos decir muchas veces. Pero en la autoobservación selectiva, formulada por el trabajo, existen cosas definidas que el trabajo enseña se han de observar en uno mismo. Así, en respuesta a todas las preguntas relativas a la autoobservación, debemos retornar una vez más esta cosa interminablemente enseñada, interminablemente no comprendida. Hemos de observarnos a nosotros mismos a lo largo de las líneas que nos enseña el trabajo. Las gentes suelen olvidarlo y así, la autoobservación es inútil. Ahora bien, nos enseñan que tenemos que observar ciertas cosas en nosotros mismos por la razón de que si nos las vemos y nos separamos de ellas, no nos pondremos en contacto con el desarrollo interior o con el yo real o con los centros superiores, que es el objeto del trabajo. El trabajo enseña a llegar a darse cuenta, a tener conciencia y separarse de lo que nos bloquea, nos obstaculiza y nos impide ponernos en contacto con aquello para lo cual fuimos esencialmente creados, esto es, aquello para lo cual fuimos esencialmente creados en este universo en desarrollo. Una persona me dijo, ¿por qué he de seguir observándome a mí mismo? Podría decirle, sí, pero ¿qué es lo que estoy observando? Tal vez me conteste, estoy observando, por ejemplo, que dejé el gas encendido, que me olvidé de algo, que di unas monedas a un mendigo, que perdí el ómnibus, que no me gustó la crítica que apareció en un diario sobre una pieza de teatro, etc. Permítame decirle que, todo ello, nada tiene que ver con la autoobservación en el sentido del trabajo. Lo que hemos de observar, desde el punto de vista del trabajo, es que estamos dormidos y somos mecánicos y que, a este respecto, percibimos lentamente mediante una aguda autoobservación que no nos recordamos a nosotros mismos. Claro está, las gentes pueden luchar contra ello y hasta abandonar el trabajo cuando les dicen que son máquinas y no se recuerdan a sí mismas. Empero, la primera línea de autoobservación selectiva y consciente formulada por el trabajo, es darse cuenta que estamos dormidos, que no tenemos centro de gravedad, que nos dejamos dominar por los sucesos de fuera y que oscilamos entre el aborrecer y el amar, entre el gustar y el no gustar, entre el sí y el no en todo. Sin embargo, nos cuesta comprenderlo. Es la suprema comprensión y señala el punto crucial que tiene que ver con la inversión. Pero es gradual, un proceso muy largo que no se puede lograr tomando un atajo. Pasemos entonces a una cosa más fácil que el trabajo enseña en lo que respecta a la necesidad de observarse a sí mismo, según lo que nos ha enseñado. El trabajo dice, por ejemplo, que siempre nos estamos identificando con todo. No acaba una cosa de suceder, tal como el que nuestras inversiones aumentaron de valor y uno se siente de excelente ánimo y al próximo momento aparece un toro, un oso y uno se siente deprimido. No quiere decir ello que hasta ese punto somos función de lo que sucede en la vida externa y que la vida externa nos controla. Sí, significa simplemente que todavía no tenemos nada interno que pueda resistir los altibajos y vaivenes del péndulo de la vida externa. No tenemos luna en nosotros mismos. En suma, significa que estamos identificados con la vida y no nos distinguimos de ella. Empero, rehusamos ver que ello se debe a la falsa personalidad.
Este es un campo muy apropiado para observarse a sí mismo y da excelente resultado en caso de hacerlo, pero siempre en nombre del trabajo, porque esto procura una traza de recuerdo de sí. Luego tenemos otro extenso campo con relación a lo que nos dicen observar y este es el extenso campo de ser negativo. Nos dicen, por ejemplo, respecto a la práctica de autoobservación, desde el punto de vista del trabajo, que hemos de observar nuestros estados negativos y ver en verdad, observar en verdad, que somos negativos en gran parte de nuestra vida cotidiana. Y se dice en el trabajo que, a menos de separarse de las emociones negativas, no se puede obtener ayuda alguna de los centros superiores y esto significa de las inteligencias superiores que están por encima de nosotros en la escala de ser, señalada por el rayo de creación. Sin embargo, nos negamos a comprenderlo. Luego nos dicen nuevamente, de observarnos a nosotros mismos desde el punto de vista de la no autojustificación. Creo que ninguno de nosotros ha percibido verdaderamente y en profundidad, a través de la autoobservación interna, que cada vez que nos acusan de alguna cosa, antes que ver la verdad de la acusación, siempre queremos justificarnos a nosotros mismos. ¿Acaso hay algo más tedioso que escuchar a una persona que siempre se justifica a sí misma de algo que todos saben que es culpable? Por eso existen todas esas cosas maravillosas, como el Sermón del Monte por ejemplo, que tienen que ver con los pobres de espíritu. ¿Pueden imaginarse a un hombre rico de espíritu que siempre se justifica a sí mismo sabiendo que es culpable? Luego tenemos al importante factor de observarse a sí mismo cuando una persona se está considerando internamente. La observación consciente de sí mismo en el considerar interno, es una de las cosas más interesantes que hemos de seguir. Es preciso recordar que toda consideración interna se basa en pensar que las otras personas nos han tratado mal y nosotros las hemos tratado extremadamente bien y ello constituye el origen de lo que bloquea nuestro paso, nuestro camino al desarrollo interior, cuya carencia todos sentimos sin comprender qué es aquello cuya carencia sentimos. Y después viene la observación del momento en que se está mintiendo. Desde luego, el autojustificarse es mentir, la consideración interna es mentir y en verdad, casi todo lo que decimos es en cierto modo mentir, como cuando decimos yo. Ahora bien, una autoobservación inteligente, significa llegar a estar consciente de lo que no se estaba consciente antes, por eso cuando se sigue y se practica el trabajo, este reemplaza lo que ya está en nosotros, la conciencia adquirida, y nos hace ver la profunda conciencia escondida que es inherente a todos nosotros por poseer todos los materiales del trabajo, aunque lo hayamos olvidado. Hemos caído en el sueño. Hubo un tiempo en que lo sabíamos y luego nos dormimos y ahora tenemos que despertarnos y volver a obtenerlos otra vez. Solo agregaré lo siguiente. Si no nos damos cuenta de una cosa, si no tenemos conciencia de ella, ¿cómo podemos cambiarla? No se puede porque somos esa cosa. Por eso los ejercicios y disciplinas de lo que enseña el trabajo, se realizan para que algo despierte, para que podamos así practicar la separación interior, y aquí menciono, en especial, la separación de las emociones negativas, para que así podamos ponernos en contacto con lo que antes éramos y lo alcancemos. Todas las cosas que hemos mencionado, son las que cierran la mente internamente a la luz de los centros superiores.